Saludos amigos que nos ven en Costa Rica a través de las señales 13, 10 y 8 y que nos ven a nivel internacional a través de www.sinar.go.cr. Como seres humanos y como periodistas a veces tenemos el placer de compartir con personas extraordinarias. Ponerme a presentar a las dos grandes personalidades de este país y el mundo deportivo que hoy me acompañan, la verdad que tendría que tomarme todo el programa para hacerlo. Pero decir José Luis el Rápido Ortiz, Javier Rojas González, definitivamente que ya cumple con todo el objetivo de presentación, porque son, desde mi óptica y desde el pensamiento de muchos costarricenses, las más grandes figuras de la narración y del periodismo deportivo de este país. Yo quiero saludarlos a ellos y agradecerles que después de casi 20 años se reúnan aquí en esta semana para hablar de lo que fue la Copa del Mundo y de lo que es o ha de ser el fútbol de nuestro país. José Luis, qué placer tenerte por acá. El placer es mío, compartido, no solo por estar al lado de quien fue mi compañero y mi partener único, incomparable, inigualable, como es Javier, sino porque la invitación tuya pues viene de alguna manera a sacarme un poquitito de la vagabundería en que me había metido durante estos últimos tiempos. Así que muchas gracias por invitarme. Don Javier Rojas y González, qué placer tenerlo por acá. Muchas gracias a ustedes. Bueno, el hecho de que usted haya logrado juntarnos, para mí es un placer, porque yo estoy aquí ni más ni menos con el hombre que le dio definitivamente a Costa Rica las líneas a seguir del periodismo deportivo costarricense. Nadie antes logró lo que José Luis el Rápido hizo, que en Costa Rica se innovara totalmente el periodismo deportivo, con una idea magnífica de unir una serie de emisoras, en aquel entonces como emisora piloto, Radio Reloj, y luego teníamos las tres Columbia Canal 2, Canal 3, Canal 4, en Punta Arenas, en Liberia y en Nicoya, Radio Casino en Puerto Limón, Radio Columbia en Turrialba, Radio Satélite en Pérez Celedón, y ahí le puedo seguir diciendo, y formó lo que se llamó la cadena deportiva Sanyo. Esa cadena deportiva Sanyo, donde existía un gol, ahí precisamente se producía a través de toda la cadena, porque José Luis contó con un personal. En ese momento me llamó a mí y yo tuve la oportunidad de iniciar y seguir los pasos de seguir los pasos de José Luis como organizador, como creador de la verdadera figura radiofónica de Costa Rica, de la verdadera figura radial de Costa Rica, que es lo que hoy tenemos y lo que disfruta la gente, pero es absoluta y totalmente hechura del Rápido. Y luego seguía otra persona que fue nuestro compañero también, Jorge Pastor Durán. Así es, así es. Bueno, nos encontramos ubicados desde el hermosísimo Club Unión, este salón, que yo he preguntado por el nombre, pero pareciera que no tiene nombre, pero con la pintura que tenemos de mujeres de Rafa Fernández atrás, pues habría que pensar, ¿en Rafa Fernández o en mujeres? Una de los dos, ¿verdad? Para darle nombre a este salón. No, Mario Echandi. ¿O Mario Echandi? Porque Mario Echandi, de las figuras distinguidas de este Club Unión, no hay absolutamente ninguna duda de que Mario Echandi Jiménez es la figura más distinguida que ha tenido el Club Unión en toda su historia. Don Mario Echandi Jiménez, expresidente y benemérito de la patria en vida. En vida. Yo iba a entrar a hablar de fútbol, pero vieran que, y en esto Javier sí me conoce, comúnmente cuando venimos con un guión terminamos haciendo otra cosa completamente distinta, ¿cierto, Javier? Nos ha tocado en varias oportunidades. Es que es lo más sabroso. Sí, es cierto. Y entonces, la pregunta lógica para las nuevas generaciones
que escuchan montones hablar de esta gran pareja, de esta gran dupla, es cómo, y vamos a arrancar con el rápido, si me lo permite, Javier. Claro. ¿Cómo llega José Luis a la radio? Bueno, le voy a anticipar que estoy precisamente escribiendo unas memorias donde de alguna manera detallo y puntualizo la forma, yo diría que providencial, en que yo llegué a la radio y me proporcionó el Señor la oportunidad de hacer la máxima amistad, la máxima figura de mi vida, como ha sido el micrófono. Pero es un poquito largo. Es un poquito largo. Si le cuento que, por ejemplo, coincide mi nacimiento como locutor, el nacimiento de Radio Colombia como emisora. ¿Cómo no? Ah, qué interesante. Sí. Los primeros tubos, las primeras piezas de Radio Colombia, armada por Hugo Castro Chavarría, uno de los radiotécnicos más completos que ha tenido el país, financiada en cierta forma por don Francisco Córdoba Jiménez. Esos primeros tornillos, esas primeras platinas, esos primeros elementos, primero los vi yo que el resto del país. Y me sirvieron para entrarle al micrófono cuando la emisora terminó de armarse y yo fui el que me quedé cuidando el estudio mientras los constructores, los técnicos, se iban a la calle a oír a ver cómo sonaba la radio. Y ahí lo permitieron empezar a tantear. 1948. 1948. ¿Y don Javier Rojas? Es una historia un poquito accidental. Llegó a Alajuela el 11 de abril de 1956 José Figueres Ferrer, presidente de la República, y su gabinete para conmemorar el centenario de Juan Santamaría. Y a Terry Martínez y a su hermano, todos los muchachos de Radio Ecos del Poás se le portaron mal la noche anterior, ¿verdad? Se le portaron mal. Se fueron con sus saguitos y Terry se quedó, don Terry, que en paz descanse, se quedó en la Radio Ecos del Poás, que quedaba 50 metros al sur de Almacén Llobet, en Alajuela. Y me vio. Yo había estado con Carlos Manuel Reyes, ¿verdad? Que Carlos Manuel Reyes fue el primero que trajo la televisión a Costa Rica. El pionero. El pionero. El verdadero pionero. El verdadero pionero. Y entonces yo llegaba a jugar ahí con los controles, y me dice el amigo Terry Martínez, don Terry, Heredia, hágame un favor. Es que a Javier le decían Heredia. En Alajuela me decían Heredia, hágame un favor, sí, quédese aquí, porque tengo que ir a la Plaza de Toros a conectar para la transmisión en la tarde de la corrida. Y yo me quedé ahí. Ahí fue donde inicié un 11 de abril de 1956 mi carrera, que luego pasó a Radio Tropical, luego siguió, hasta que hace 44 años, llegué a Colombia, a Radio Colombia. Bueno, pero por lo que a mí me tocó también estar en la radio en algún momento, y yo estaba ahí con las perillitas y saludos, y que me imagino que esa fue la primera etapa de ustedes, pero ¿cuándo se encuentran con el deporte? También esa es otra historia larguita, porque pasan los años y hay que ir durante el transcurso de los mismos, hay que ir metiéndole la mano y metiéndole el pecho a las cosas conforme se van presentando. En otras palabras, no hay quien sirve esta mesa, bueno, yo la sirvo. No hay quien cante, bueno, yo canto, como cantamos una vez en el Hotel Irazú, en aquel programa. Hay que hacer el papel de Tarzán en una radionovela.
No hay quien lo haga. Bueno, yo lo hago. Hay que narrar un partido de fútbol, no hay quien lo narre. Bueno, de ahí yo lo narro, yo me animo, yo me atrevo. Y así por el estilo. Y recuerda el día preciso en el que le dicen, ok, narre. No me lo tuvieron que decir. Ah, no. No. Usted agarró, como decimos, se agarró el churuco y yo vámonos. tomé la iniciativa y me escuchó precisamente una persona a quien Javier acaba de nombrar y a quien yo también reconozco parte de influencia en mi carrera, como fue Jorge Pastor. Jorge me oyó y me llamó y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Sí, perdiendo el tiempo. Yo animaba, en Colombia animaba un programa, Festival del Aire, llevaba artistas a Canal 7 y a Canal 6, hacía una serie de cosas, un montón de cosas. Pero cuando Jorge me oyó narrando fútbol en Radio Atenea, no, Jorge narraba en Radio Atenea y me llamó y me invitó a que lo acompañara a una transmisión. Y ahí en adelante comenzó la historia. Se abrió la puerta. Javier, antes de ir a corte comercial, ¿y cómo se encuentra usted con la fase del deporte? Es muy sencillo. Me encuentro, como dijo Eladio Jara un día de estos, nombrando a toda la gente grande de la radiodifusión, dice, y en el deporte, en el de fútbol, estaban Luis Cartín y Jorge Pastor Durán. Rápido Ortiz y Javier Rojas no estaban porque estaban muy chiquitos. Escribió Eladio Jara, a quien le envío un saludo muy cordial, porque fue un artículo muy lindo y muy especial. Yo llego y entonces hay cosas que a uno lo marcan. El día que reapareció en el fútbol de Costa Rica Fello Mesa, fue en 1956. Yo había estado en Ecos del Puas. Y entonces Víquez, dueño de Radio Tropical de Heredia, me trae y me pone a narrar el partido Uruguay-Herediano. Ganó Herediano 3-0 con 3 goles de Fello Mesa. Ese fue el primer día que yo narré, porque yo era narrador, pero inmediatamente hice un inventario. Yo narrando, si está el Rápido Ortiz de primero, si está Luis Cartín, está Luis Ángel Sánchez, y comencé a nombrar toda la lista, y yo estoy como en el 12º lugar. Y uno se mide, le digo, y en cambio el asunto es diferente, porque medí a Pastor Durán y medí a Juanito Martín Guijarro. Bueno. Dije yo, Ángela se llamaba, por aquí me voy como comentarista, voy a ver si pego, ¿verdad? Porque era metérsele al tren, Sí, bueno. tanto a Jorge Pastor Durán y a Juanito. Y entonces me fui como comentarista, nada más con una idea fija, que era menor que ellos 26 años. Y mi juventud me daba la oportunidad de que ellos en algún momento se retiraban y yo me quedaba. Bueno, pues el asunto fue que no necesité que se retiraran, sino que compartimos juntos. Y el Rápido es testigo de que fuimos al Mundial del 70, Jorge, José Luis, Patiño y yo. En el Mundial del 74 fue el Rápido, todo esto como director José Luis, a Alemania, con Luis Cartín, con Juanito Martín y yo. En fin, que esa es mi carrera, empezando. Déjeme ir a corte comercial y ahora... ¿Pero por qué? Porque tengo que ir a corte comercial. Bueno. Está bien, ¿verdad? Entonces voy a un corte comercial y cuando regreso vamos a ver cuál fue el momento en que esta dupla tan trascendental para la narración del fútbol de este país se encuentra. Y después le entramos ya a la polémica sobre el presente y el futuro del fútbol en Costa Rica. Gracias por estar con nosotros.
Canal 13, nuestro canal. Continuamos en este programa de esta semana conversando con dos de las glorias más importantes, si no las más importantes, del periodismo deportivo de este país. Don José Luis Ortiz y don Javier Rojas González. Y digo que indiscutiblemente es oír solo esos nombres, es recordar tantas y tantas anécdotas y tantas cosas que escuchaba uno por radio, que esos dos señores ponían en la imaginación de todos los costarricenses. En el segmento anterior, ellos hablaron de cómo se encuentran con la radio por las casualidades de la vida, la agarran, la abrazan y de ahí en adelante fue amor por siempre. Pero nos quedó una duda. ¿Cómo llegan a encontrarse José Luis Ortiz y Javier Rojas? ¿Y cuándo se amarra esa dupla inseparable que todos añoramos tanto y que todos recordamos con tanto cariño? ¿Cuál de los dos quiere entrarle a ese recuerdo? No, entre usted primero, porque a lo mejor tenemos un pequeño desfase en la forma en que usted y yo nos juntamos, como decían los viejillos antes, ¿verdad? Nos juntamos, y cómo es que usted lo recuerda. Su memoria es 100-1 con la mía. Bueno, hay una situación muy interesante. Yo había regresado de Nicaragua, me encontraba aquí en Costa Rica para que Dios nos diera el primer hijo, Mario Javier, que está por acá. Ahí lo saludamos, Amarito. ¿Sí? Mario Javier. Y aproveché para trabajar en Radio Cima porque yo tenía que regresar nuevamente a Nicaragua, a Estación X, con Rafael Cano. Y no regresé, sino que me quedé en Radio Cima. En ese momento es donde se está presentando la explosión de la radiodifusión deportiva costarricense creada por este señor, por el Rápido Ortiz, que después del Norseca de 1963 en El Salvador y Santana, Rápido y Pastor, Rápido regresa y venden la idea, el Rápido, a don Isaac Sasso. Don Isaac Sasso, para que se unieran todas las emisoras, que dentro de las que nombré anteriormente no había nombrado a Radio Cima, que era la emisora Radio Cima de San Ramón. De San Ramón, y también estaba Radio Cima en San Carlos. En San Carlos, correcto. Era una cadena extraordinaria. Todavía yo tengo en mi álbum las páginas donde se publicaba todo el personal. Y José Luis logró precisamente formar el personal. El caso mío es muy particular. Pusieron en las oficinas de Alfredo Sasso, aquí por la Prensa Libre, pusieron Radio Cima. Y entonces me dijeron que interviniera yo. Y yo intervine. Desde San Ramón, Radio Cima, la emisora en 1000 kilociclos, porque era 1000. Después fue vendida a los señores que compraron Radio 1000. Por eso se llamó Radio 1000 aquí en San José. Y el Rápido dijo, ¿dónde está este muchacho? En Radio Cima. Y entonces me trajo el Rápido Ortiz para formar, junto con Felo Ramírez, Memo Grillo, Ruperto Bonilla, Felo Ramírez, ¿quién más está? Mario Lee. Oldemar Araya. Oldemar Araya, ¿cómo no? Oldemar Era Araya. el administrador de la cadena. Claro. Y entonces formó la cadena y no se me olvida un limonense, ¿verdad? Torres. Edgar Torres Salazar. Edgar Torres Salazar y un puntarenense, Rodrigo Saborío. Chayito, sí. Ahí este señor formó la cadena deportiva Sanyo. Por eso el padre de la criatura se llama Rápido Ortiz. Tiene que reconocerlo todo el mundo. No es solamente el mejor locutor, narrador que he conocido yo de habla hispana, como lo he dicho en más de una oportunidad, sino que es el mejor organizador,
en transmisiones, cualquiera que usted le dé, porque así como locutor, narrador, fue también director de diferentes radioperiódicos. Y llegan a la televisión a narrar por primera vez también los partidos de fútbol, ¿cierto? No, pero es que ahí... Eso fue una... ¿Me permite? Claro. Eso fue una coincidencia muy interesante. Óscar Aguilar Bulgarelli, director de Canal 13, muy amigo de Javier, muy amigo mío de Huila, claro, porque yo trabajé con su papá en Radio América Latina cuando Óscar tenía 6, 7 años de edad. Y me llamó, o nos llamó, y nos pidió: yo quiero hacer un programa, pero un programa, no de lo que están haciendo ahorita en las televisoras de bla, 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 y bla, 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 y bla, bla, bla. Quiero hacer un programa diferente, tráiganme una idea, yo la compro. Y le llevamos la idea que hoy día es parte total de la programación deportiva o futbolística de la Televisión Nacional, que es las reseñas de los partidos con los goles. Había que tener... Donde nace Deportiva del 13. Donde nace Deportiva del 13, que la fundamos Javier y yo, con el apoyo de Óscar Aguilar, que fue realmente el visionario. Nosotros le dimos la idea, le encantó y dice: es mía, y dio una vez al aire. ¿Cuántos años estuvieron? Entonces, ¿Cuántos años estuvieron? 4 años. ¿Y por qué se fueron? Por Es una como se va intriga. todo el mundo de Canal 13. No. Eso fue una cuestión, una intriga contra Javier Rojas, lo voy a decir, ¿verdad? Y entonces me llevé, como se dice popularmente, entre las patas a todos mis compañeros, porque Armando Vargas, ministro de Información del presidente Luis Alberto Monge Álvarez, recién llegado a la presidencia, porque nosotros trabajamos los 4 años de la administración Carazo, Correcto. 1978 a 1982. Entonces llegó con un chisme Armando Vargas, donde el presidente, ¿verdad? Y entonces el nuevo director del SINAR no nos nombró, ¿verdad? Pero ahí podíamos habernos quedado. López, ¿qué era? López Rigo. López Rigo. López Sí. Rigo. ¿Qué les parece si entramos ahora sí a ver el panorama de lo que es el fútbol? Recién terminó el Mundial, un Mundial que no generó las expectativas que se esperaban, un Mundial en donde las estrellas que se esperaba que brillaran, no brillaron, y en donde la FIFA sigue manejando un concepto de negocio gigantesco y hasta una bolita con chanfle están tratando de hacer para que haya más goles. ¿Qué le pasa al fútbol? Bueno, pero déjeme decirle algo, con el permiso de José Luis. Tiene un mérito Óscar Aguilar Bulgarelli. Adelante, ¿quiere continuar Sí, con el tema? no, es para terminar. Sí. Para terminar. Que es la única televisora en Costa Rica que tiene los derechos de todos los equipos de la primera división del fútbol costarricense, cosa que no lo han logrado. Lo que hoy se pelean Canal 6, Canal 42 y Canal 7. Don Óscar Aguilar Bulgarelli tenía todos los contratos de todos los equipos de la primera división. Así que lo que usted quería ver, tenía que verlo en el 13. Interesante. El concepto mío, entrándole ya al tema del campeonato mundial, es que no ha habido otro más malo. No sé qué pensará usted Sobre esto. sobre esto. Bueno, este es el más malo de todos, porque el anterior fue el más malo de todos, el de Alemania. El de Alemania. Y el anterior a Alemania fue el más malo de todos. Vea cómo venimos. 2002, Japón, Corea. 2006, Alemania. 2010, y cada día, cada campeonato es más malo. Porque no hablemos del campeonato mundial de 1998, ni hablemos del campeonato mundial de 1994, porque el de Estados Unidos fue un campeonato gris también.
hasta el punto de que se fue a penales entre Italia y Brasil en un partido donde el propio Pelé nos daba la declaración de que era una final muy oscura. Bueno, son los... vienen en serie, cada día más mal, cada día más malo, cada día por lo menos más decepcionante, pero cada día produciendo más dinero. Sí. Es decir, ya el fútbol es O sea, secundario. el mercadeo se está... El fútbol es cosa aparte. Es más, usted no oye criticar al Mundial como el campeonato más malo como lo estamos haciendo nosotros. Nosotros no tenemos ningún problema en decirlo, pero hay problemas de otra índole en el que se mide mucho para calificar lo discreto de un torneo como este, precisamente porque hay intereses de por medio que no son necesariamente futbolísticos. Correcto, correcto. Es lo que dice José Luis, es la verdad. La monstruosa mercantilización que ha hecho la FIFA del fútbol es increíble. A Beckham no le interesa jugar fútbol. Firma, claro que firma. Jugaba en el fútbol inglés, firmó por el Real Madrid, se fue del Real Madrid a la MLS de los Estados Unidos. ¿Qué le importa a él? Si él, la mayor cantidad de dinero precisamente es su figura, totalmente abultada futbolísticamente, ¿verdad? Con los signos que él pueda vender. Como que el mercadeo al final comienza a despedazar el fútbol y la gente ve en esto un negocio y ya no una pasión. Sí, es que hay cosas que realmente no tienen una explicación así como muy clara, porque coinciden los grandes astros del fútbol, como usted lo decía al principio, don Alan. Los grandes astros se ponen la camiseta de su país y valen muchísimo menos de lo que valen jugando con sus clubes. Cierto. Los grandes, por ejemplo, el gran campeonato de fútbol del mundo no se juega ni en Brasil ni en Argentina, se juega en España. Es decir, con la gente que trae de Brasil y con la gente que trae exactamente, es decir, es un mercadeo, como bien lo señala Alan, el mercadeo es el interés máximo del fútbol. Ese yogo bonito, ¿cuál yogo bonito de Brasil? Si Argentina toda la vida hizo un fútbol pintoresco, de lujo, de fantasía. Claro. ¿Ah? Los grandes astros del fútbol los ha producido Argentina y los grandes equipos los ha producido futbolísticamente hablando. Ha habido grandes equipos como el Peñarol, que fue un equipo bravo. Sí. Grandes equipos de otras nacionalidades bravos. Pero fútbol y la cantidad de astros que produjo y produce Argentina. Déjeme, don José, ir a un corte comercial para volver con un tema. Es cierto que estos grandes astros y estos grandes jugadores que se dan en América Latina, pues lucen muy bien en el fútbol internacional, pero en este mundial nos quedaron debiendo. No en este, en los anteriores tampoco. También. Vamos a ir a un corte y volvemos a ver por qué el fútbol de América Latina, que es el fútbol que más gana, los jugadores que más ganan, no funcionan con sus selecciones. Vamos a ir a un corte comercial, ya volvemos. Estamos en su programa Esta Semana. La pica de sorpresa. ¡Maradona tira! ¡Gol! ¡Del equipo argentino! ¡Maradona! Ingeniosamente mete el pie izquierdo cuando venía la pelota y sin dominarla la pone fuera del alcance del portero Ford. Y Argentina se va arriba 1-0 sobre Bélgica. Venga Javier, venga con este gol. Gol de Maradona. Qué forma de tocar la pelota. Qué forma de recibir.
en el primer avance formal del equipo argentino en esta etapa complementaria. El rompimiento de Burruchaga, el servicio hacia Maradona, el toque perfecto y se inaugura sensacionalmente el marcador a favor del equipo de Argentina, 1-0. Y continúa José Luis el Rápido Ortiz por Colombia. Descubra más del CINART a través de sus redes sociales. En Facebook, CINART Canal 13, en Twitter, @CINART13 y en nuestra página web cinar.go.cr. Continuamos con el programa de esta semana, hoy compartiendo con estas dos grandes personalidades del periodismo deportivo, don José Luis Ortiz y don Javier Rojas y González. Hablábamos de que el futbolista hoy por hoy no rinde lo que se espera y al final el mercadeo comienza a posesionar hasta las actitudes de ellos en las canchas, don José Luis. Bueno, yo tengo la preocupación, para decirlo de alguna manera, de que antes el Mundial consagraba a las figuras. Pelé no era nadie cuando llegó al Mundial. Del Mundial de Suecia, 58, salió la semilla que se convirtió luego en ese frondoso árbol de calidad y de frutos futbolísticos. Pero hoy día a los mundiales llegan las figuras consagradas. Antes llegaban a consagrarse al mundial y entonces daban todo lo que tenían, pienso yo. De ahí salían. Javier dice que para él el mejor mundial fue el 74, a mí me parece que fue el 70. Yo digo que fue el 70 porque del 70 salieron tantas figuras como no han salido de ningún otro campeonato mundial. Cubilla, bueno, toda aquella producción enorme de jugadores, tanto de Brasil como de Alemania, Beckenbauer, como de Italia, como de Perú. Sí. Es decir, y equipos. Hoy alguien decía en la parte que usted reprodujo del programa ese mexicano, en el programa suyo de Radio Colombia, equipo, no hay equipos de fútbol. No hay equipos de fútbol, lo que hay son, las selecciones lo que hacen es integrar estrellas consagradas que vienen a la selección y no rinden. Ni necesitan hacerlo, ya ganan millones. Por supuesto. ¿Para qué lo van a hacer? Y voy a mencionar un caso que me preocupa más que nada. La Legión extranjera costarricense viene a integrar la selección nacional y no pasa nada. Apenas regresan a sus clubes, empiezan a producir, a hacer goles y a brillar intensamente. Y entonces al final se hace una la gran pregunta, como lo dice don José Luis, están en el extranjero, juegan muy bien, vienen al país, ya no son lo mismo, y entonces ¿qué hacemos con el fútbol, Javier? Voy a ser un poquito más cáustico que José Luis. Es que todavía no son las figuras consagradas, ni los que tiene el Real Madrid, ni los que tiene el Manchester United, ni los que tiene el Barcelona, no son figuras consagradas. Acaba José Joaquín Ortiz, que en paz descanse también, sí, querido miembro de la televisión de Costa Rica, el Macho Ortiz. Don José Joaquín Chaverri me acaba de entregar Olé de Argentina. ¿Y cómo se expresa Argentina de Messi? No es nadie. Él juega muy lindo, muy bien con el Barcelona, pero todavía no es nadie. No es el Cubana del Barcelona, no es el Di Stéfano del Real Madrid, no es el Beckenbauer de Bayern Múnich, no es el Boniceña ni el Dino Zoff de la Juventus. Entonces ya le nombré cinco nada más así, facilitos, ¿verdad? Porque Dino Zoff llegó al Mundial de 1982 de la edad de 40 años a España y todavía se le recuerda como el mejor portero del campeonato mundial y la mejor parada que hubo de un arquero a Sócrates, un cabezazo que si no logra detenerlo,
El que va a ser campeón es Brasil y no precisamente Italia. Hay todo un juego de mercadeo, inclusive la figura de Maradona fue muy utilizada en este proceso. Está hablando usted de un fenómeno... Qué lástima. Un fenómeno sumamente lastimoso, sumamente lastimoso. Se ha convertido como una especie de tema como que Argentina quiere superar a Pelé y solamente está utilizando a Maradona. Argentina ha tenido astros 20 veces más grandes que Maradona. Lo que no han hecho es meter un gol con la mano en un campeonato mundial. Pero, ¿por qué se convierte a un jugador muy bueno, pero se le convierte en un jugador totalmente fuera de serie? Sí. ¿Por qué se va a decir que Messi es el mejor jugador del mundo? Muy bueno que no le llega a Pelé, según ustedes, en este caso. Para nada. Bueno, son diferencias, hay diferencias. Sí. Pelé tenía un fútbol y Maradona tenía otro fútbol. Compararlos todas las comparaciones son malas. Y no solo son malas, sino que son odiosas. El fútbol de Pelé no hay con qué compararlo. Las hazañas de Maradona tampoco. Sí. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. Pero déjeme decirle algo que José Luis acaba de nombrar. ¿Cuántos jugadores extraordinarios han pasado por la vida de diferentes países? Yo voy con José Luis. José Luis es el director de Deportivas Colombia y me lleva a Argentina al tercer campeonato mundial, porque me llevó a 8 campeonatos mundiales. Fuimos a 8. Y entonces, a mí me encantaba hacer las preguntas al taxista. Me iba para Chacarita, me iba para el barrio de Banfield. Y pregunté en Argentina, ¿quién es mejor? ¿Alfredo Di Stéfano o el Charro Moreno? Y la gente me contestó, el Charro Moreno. Oiga, el Charro Moreno. Aquí lo tuvimos, a los dos los tuvimos en Costa Rica. Y pregunté, ¿quién es mejor, Carlos Gardel o cuál es el mejor cantante de tangos? Alberto Gómez, no es Carlos Gardel. Y esas son las cosas que salen disparadas en el mundo, ¿verdad? Cuando yo le digo a José Luis, y José Luis tiene, que yo respeto mucho, que México es el mejor, lógicamente, si desde México se dijo que el grupo de Guadalajara, Rumanía, Checoslovaquia, Inglaterra y Brasil, de ahí salía el campeón mundial y de ahí salió el campeón mundial, ¿verdad? En Guadalajara. Pero me encuentro yo con que el doctor Toba Muñoz, José Luis, nos lo encontramos en Alemania, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que nos dijo? La mejor selección que hay aquí en el Campeonato Mundial de Alemania 1974 no es ni Holanda ni es Alemania, es Polonia. Y entonces, pero detrás de Polonia, Brasil, detrás de Polonia, Argentina, detrás de Polonia, Italia. El mejor partido, a mí no me tocó transmitirlo con José Luis, pero José Luis sí lo transmitió. El mejor partido de ese campeonato mundial fue Italia-Argentina, que no sé si fue en Gelsenkirchen o en Hannover. No. ¿A dónde fue? Bueno, ese mejor partido, pero estaban reunidas ahí, ¿verdad? Una constelación. Stuttgart. ¿Ah? En Stuttgart. Stuttgart, correcto, en Stuttgart. Y una constelación de jugadores verdaderamente extraordinarias. Yo, para molestar a la gente, y sobre todo a la gente joven y a los periodistas jóvenes, yo les he dicho, ya yo vi el fútbol grande de Costa Rica. Y ahora voy a tener que decirles, ya vi los campeonatos mundiales grandes. Ustedes no han visto eso. Voy a ir a un corte comercial porque ahora quiero retomar algo que planteaba José Luis. Jugadores de Costa Rica que juegan bien en el extranjero, vienen al país, juegan con su camiseta y no funciona. Y el fútbol de aquí, por lo menos en mi opinión, no funciona. Veamos lo que pasó con Honduras. Honduras lo único que hizo para ir al Mundial fue ganarnos a nosotros y en el Mundial no hizo nada.
Y entonces, si nosotros estamos por debajo de Honduras, ¿en qué condición estamos? Vamos a ir a un corte comercial, volvemos y ahora sí, vamos a coger el último segmento para decir qué hay que hacer con el fútbol de este país. Toda la información que usted necesita la encuentra en www.sinar.go.cr. Las noticias de último momento, reportajes, nuestros programas, consejos, recomendaciones y nuestra señal en vivo, usted la puede descubrir a un clic de distancia. Accese nuestro sitio web y únase a la comunidad del SINAT. Estamos en el programa de esta semana, hemos transitado en gran parte de nuestro programa a través de la historia de los dos más grandes periodistas deportivos de este país, don José Luis Ortiz y don Javier Rojas González. Hemos hablado de la caída del fútbol a nivel mundial, prácticamente fue liquidada por la mercadotecnia. Y ahora entramos a hablar en este último segmento y prácticamente los voy a dejar a ellos dos para que nos digan desde la óptica de ellos, después de haber visto tanto fútbol, después de haber visto tantos jugadores, cómo se resuelve el fútbol de este país. ¿Es asunto de los dirigentes? ¿Es asunto de los jugadores? ¿Es asunto de qué? Para que comience a funcionar las cosas en este país. Don Javier Rojas, don José Luis, la pelota es de ustedes. Rápido. Muy rápido, que fue precisamente que tocó el tema al inicio. Sería interesante escuchar a Rápido. Bueno, yo siempre he tenido la convicción de que el fútbol nuestro, como la mayor parte de las cosas de las cosas buenas de este país, se superan o desmerecen dependiendo de quién las maneja, quién las dirige, quién las administra. Los mismos medios de comunicación son objeto justamente de la influencia de grandes dirigentes, de grandes periodistas, de grandes conocedores de la materia, o simplemente improvisaciones, gente que llega, que no sabe absolutamente nada de lo que tiene que hacer, o por lo menos si hace lo que está haciendo, lo hace sin la menor idea de lo que tiene que hacer. Y en el fútbol, desafortunadamente, no es la excepción. Yo creo que la pérdida más grande que ha tenido nuestro fútbol no es en valores en la cancha ni en la formación. La pérdida que ha tenido nuestro fútbol es en la dirigencia. Y cada día peor. Ahorita estamos ante un caso terrible, pero terrible. El nombramiento de un director técnico fracasado, parqueado, archivado, y que un presidente de una federación de fútbol que no sé de dónde salió, y no me quiero referir más a nadie más, pero la dirigencia nuestra, si a alguien hay que responsabilizar de lo que le puede pasar y le está pasando a nuestro fútbol, veámoslo en la dirigencia. Y pareciera ser que también está pasando en otras partes del mundo. Estoy leyendo y oyendo, todos los directores técnicos que han fracasado en el Mundial han renunciado, excepto Maradona. El pueblo lo pide, lo reclama. Bueno, el pueblo no, 2.000 personas que fueron a recibirlo y solo Buenos Aires tiene no sé cuántos, 12, 14 millones de habitantes. Pero aterrizo, dirigencia. Don Javier, en algún momento cuando estuve en una entrevista con usted y me tocó compartir con usted, dijo, el problema es que la dirigencia es corrupta. Usted lo dijo así una Yo vez. dije algo más, que el OIJ, así dije, ha comenzado a buscar en otras partes, ¿verdad?, las cuestiones inmorales de este país, pero lo que es la organización del fútbol de Costa Rica es una beta enorme para el OIJ.
Pero por amor de Dios, ¿cómo nos encontramos hoy que un señor que es presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, en compañía del presidente de selecciones nacionales, se va para México y precisamente se entrevista con 3 posibles candidatos a ser el director técnico de nuestra selección nacional? ¿Con qué autoridad moral, Lee? Moral y técnica. Sí, moral y técnica. ¿Con qué autoridad moral, José Luis y mi amigo Trigueros, este señor va a ir a contratar a un director técnico? ¿Y con qué autoridad es aconsejado por Rolando Villalobos? Si este señor no sabe si dentro de menos de un año no es reelegido presidente de la Federación Costarricense de Fútbol. Y por lo tanto, ¿cómo le va a dejar a otro cuerpo director, a otro organismo y a otro cabeza de ese organismo, a otro presidente de la Federación, nombrado un director técnico? Y si no les gusta, ¿qué pasa? No, el fútbol de Costa Rica hay que sanearlo, pero sanearlo de verdad, porque estamos oliendo mal. Vea, y no solamente la Federación, Alan. Leo y oigo que doña Roxy Blen, que es la chequera del Herediano en este momento, ha pagado más de 4 millones y resto de colones o de dólares en deudas heredadas. Bueno, ¿y quiénes provocaron esas deudas? Correcto. A mí me acaban de preguntar en una entrevista en Heredia, Javier, ¿y quién es el culpable? Bueno, yo voy a dar nombres. El culpable es Aquila Lee y sus compañeros en el Club Sport Herediano. Esos fueron los culpables de todo el desastre del Club Sport Herediano, que sigue siendo un desastre a pesar de la llegada de doña Roxy Blen y su familia. El papel de los jugadores, porque también tenemos más de un artista, ¿va? Bueno, que el jugador es simplemente es un objeto, es una pieza. Determina muy poco el jugador, excepto cuando tiene la pelota, cuando está en la cancha. Y ahí es donde él... ¿Pero usted no cree que impacta a lo interno, por ejemplo, de una selección, lo que un jugador deje o no de hacer? Sí, porque vimos nuestros fenómenos en la eliminatoria pasada. Hay muchas... es que todo nace... Es decir, la raíz de todo es el dirigente. La dirigencia en Cartago pagaron deudas enormes con un entrenador que los dejó ahogándose. En la Liga Deportiva Alajuelense quitan y ponen entrenadores cada 15 días o cada 2 meses o cada campeonatillo, cada campeonatito. Correcto. De los mini campeonatos que se están jugando en el país. Es decir, la dirigencia no sabe ni de dónde viene, no se sabe de dónde viene y mucho menos se sabe para dónde va. Ese es el gran problema que ha habido en menor escala y proporción en años anteriores, porque también los hubo. Sí. No podemos decir que los anteriores fueron santas palomas, no. Aquí hubo cosas horribles también, pero no trascendían tanto en el fútbol. Y sobre todo, existía una comunión de ideas del jugador y el dirigente muy especial y muy respetuosa. Ningún jugador del Deportivo Saprissa llegaba y le decía al presidente del Saprissa si no era de esta forma, don Ricardo, al tesorero del Saprissa, don Enrique, al fiscal del Saprissa, don Jorge, para hablar de don Ricardo Saprissa, de don Enrique Guayleder y de don Jorge Guillén. Ahora no, ahora le dicen, ¿cómo estás, Richard? ¿Cómo te ha ido, George? ¿Qué tal, Quique? No. ¿Cómo están los chicos? Sí. ¿Cómo tú estás? Porque hasta eso hemos perdido aquí la identidad en la manera de tratarnos con respecto a los mayores, ya que viene el tema a
al caso. Ya en Costa Rica no hay niños, ahora lo que hay son chicos. Ya en Costa Rica no es usted, don Alan, eres tú o sos vos. Sí. ¿Ah? Ya no es don fulano, ya ahora es Peter. Ya no es Pedro, es Peter. Y eso también está en el fútbol. Una pérdida enorme de valores. Y el fútbol los tiene. La forma de solucionarlo, quitamos a toda la dirigencia. ¿Y de dónde sacamos dirigencia? No. Mire, a mí me ha causado una grata impresión lo que dijo, creo que fue ayer u hoy, doña Laura, nuestra presidente, ¿verdad? De que espera que los Juegos Deportivos Centroamericanos en 2013 los gane Costa Rica en cada una de las disciplinas. Así como tiene el interés ella en ese gran espectáculo que se va a vivir aquí, yo le diría a doña Laura que ponga interés también en ver cómo arregla muchos deportes, porque no solamente el fútbol está podrido. Y se está dando en algunos países, ¿verdad? Que los gobiernos están interviniendo para tratar de resolver el problema. Me quedan unos cuantos minutos y yo no puedo dejar de perder la oportunidad de que tanto José Luis como Javier le puedan hablar a los costarricenses en una forma de agradecimiento y en una forma de reencontrarse ustedes dos en esta mesa hoy y poder decir nosotros que estamos aquí simple y llanamente con dos de las glorias más importantes del periodismo deportivo. Y ellos dos les dejo la despedida, porque la verdad que hoy simple y llanamente yo fui un puente de conversación. A los dos les agradezco de sobremanera que aceptaran reunirse. Para mí, la verdad que es un halago. Quisiera que ustedes dos tomaran la despedida, ustedes dos pudieran hablarle al pueblo costarricense como lo han hecho y agradecerles el que hoy me hayan permitido estar aquí con ustedes. Esto siempre pasa cuando estamos entre caballeros, ¿verdad? Yo diría, voy a tomarme el derecho por edad, porque este jovencito es 7 años menor que yo. Y me da ese derecho de tomar entonces la palabra en ese sentido. Bueno, yo siempre he estado al alcance del caballero. Sí. Y yo sé que él también al alcance mío. Lo que no ha habido realmente es alguien como usted en este caso, que se interesó en esa vialidad que tenemos de ser, o de formar, o de reunirnos, o de participar. Así que el mérito es suyo. El mérito es suyo, la satisfacción es mía, y yo sé que la comparte Javier. No hay absolutamente ninguna duda. Yo tengo la mejor impresión de José Luis el Rápido Ortiz Araya. La tengo por muchas razones. Mi formación está muy ligada precisamente a él. Y tengo que agradecer cada uno de los consejos que me dio, siendo yo esos 7 años menor que él, porque esa es la verdad. Y llegué a compenetrarme tanto en la vida de José Luis y a meterme tanto dentro de la radiodifusión con él, que nosotros, él narrando el partido, yo con los audífonos abajo en el estadio, no necesitaba ni siquiera que José Luis me hiciera la pregunta para saber yo cuál era la pregunta que venía, porque nos contamos también que prácticamente estábamos rebotando dentro de un mismo micrófono sin percatarnos nosotros de ese conocimiento. Ahora, para mí, como lo dije al principio, quiero repetirlo y lo sigo repitiendo cada vez que alguien me lo pregunta. Me lo ha preguntado mucha gente. ¿Y ustedes se hablan? Porque ahora hay mucho pleito entre los carajillos. Hay mucho pleito entre los carajillos. Claro, nos hemos hablado toda la vida y estamos permanentemente en contacto. Y yo debo decir que aquí está con nosotros el mejor hombre de la radiodifusión costarricense en materia
de programación. Grandes amigos, grandes hermanos y grandes periodistas, gracias por todo lo que han hecho y siguen haciendo por el fútbol de este país, por el periodismo en general, y yo no tengo nada más que decir que gracias a los dos por haber estado en esta oportunidad y decirle, como siempre digo al final de nuestro programa, que Dios nos bendiga a todos. Gracias. Gracias, Alan. Gracias, amigos televidentes.